El psicoanálisis de niños, por Melanie Klein. 18. Parte 2. Situaciones tempranas de ansiedad y su efecto sobre el desarrollo del niño. 12. Los efectos de las situaciones tempranas de ansiedad sobre el desarrollo sexual del varón. La mujer con pene. La creencia del niño de que el cuerpo de la madre contiene el pene de su padre lo lleva, como ya hemos visto, a la idea de la mujer con pene. La teoría sexual de que la madre tiene un pene femenino propio es, creo, el resultado de una modificación por desplazamiento de un profundo miedo hacia el cuerpo de ella como lugar lleno de numerosos y peligrosos penes, y hacia los dos padres en peligrosa copulación. La madre con pene siempre significa, diría, la mujer con el pene del padre. Normalmente, el miedo del niño a los penes del padre dentro de su madre disminuye a medida que se desarrolla la relación con los objetos y a medida que él avanza con el vencimiento de su propio sadismo. Desde que su miedo al pene malo se deriva en gran parte de sus impulsos destructivos hacia el pene del padre, y desde que el carácter de sus imagos depende en gran parte de la cantidad y calidad de su propio sadismo, la reducción de este sadismo y, con él, la reducción de la ansiedad disminuirán la severidad de su superyo y mejorarán así las relaciones de su yo, tanto hacia sus objetos imaginarios internalizados como a sus objetos externos y reales. Estadios posteriores del conflicto de Edipo. Si, junto con la imago de los padres combinados, las imagos del padre y de la madre separadas, especialmente de la madre buena, operan con suficiente fuerza, las crecientes relaciones de objeto del niño y su adaptación a la realidad darán por resultado que sus fantasías sobre el pene del padre dentro de la madre perderán su poder y su odio, ya disminuido, estará más fuertemente dirigido hacia su objeto real. Esto tendrá el efecto de separar las imagos de los padres combinados todavía más completamente, y su madre será ahora preponderantemente el objeto de sus impulsos libidinales, mientras que su odio y ansiedad irán hacia su padre real, o el pene del padre, o, por desplazamiento, hacia algún otro objeto, como en el caso de las fobias de animales. Las imagos separadas de su padre y de su madre se mantendrán más precisas y la importancia de sus objetos reales aumentará y entrará ahora en una fase en la que sus tendencias sedíficas y su miedo a ser castrado por su padre real adquirirá importancia. Sin embargo, he encontrado que las primeras situaciones de ansiedad están todavía latentes en él en mayor o menor grado, a pesar de todas las modificaciones que han sufrido en el curso de su desarrollo. Y así también están todos los mecanismos de defensa y los mecanismos pertenecientes a los estadios posteriores, que surgen de aquellas situaciones de ansiedad. En las capas más profundas de su mente, espera siempre ser castrado por el pene malo del padre perteneciente a su madre. Pero siempre que sus situaciones de ansiedad temprana no sean demasiado poderosas y, sobre todo, siempre que su madre represente suficientemente a la madre buena, el cuerpo de ella será un lugar deseable, aunque un lugar que puede solamente ser conquistado con mayor o menor riesgo para él, de acuerdo con la magnitud de las situaciones de ansiedad involucradas. Este elemento de peligro y ansiedad, que en todo hombre normal está ligado a la copulación, es un incentivo para la actividad sexual y aumenta la gratificación libidinal que obtiene en la copulación. Pero si esto excede un cierto límite, tendrá un efecto perturbador y aún le impedirá poder realizar el acto sexual. Sus fantasías inconscientes más profundas de copulación involucran vencer y abolir el pene de su padre dentro de la mujer. A esta lucha con su padre dentro de su madre están ligados, creo, aquellos impulsos sádicos presentes normalmente cuando toma posesión de ella de un modo genital. De este modo, mientras su desplazamiento originario del pene de su padre al interior del cuerpo de su madre hace de ella un objeto permanente de ansiedad para él, aunque el grado en que esto se verifica varía enormemente de una persona a otra, también aumenta la atracción que las mujeres ejercen sobre él muy considerablemente, porque para él es un incentivo vencer su ansiedad con respecto a ellas.
En el curso normal de los hechos, a medida que las tendencias genitales del niño se hacen más fuertes y que vence sus impulsos sádicos, sus fantasías de realizar restituciones comienzan a ocupar un campo más amplio. Como ya se ha visto, las fantasías de esta naturaleza con respecto a su madre ya existen, mientras que su sadismo es todavía ascendente y toma la forma de destrucción del pene malo del padre dentro de ella. Su primer y principal objeto es su madre, y cuanto más represente ella el objeto bueno para él, más rápidamente estas fantasías restitutivas se ligarán a su imago. Esto se puede observar claramente en el análisis de juegos. Cuando las tendencias reactivas del niño se hacen más fuertes, comienza a jugar de un modo constructivo. En juegos de construcciones de casas y pueblos, por ejemplo, simbolizará la restitución del cuerpo de su madre y del suyo, de un modo que corresponde en todos los detalles a los actos de destrucción que ha tenido en el primer estadio de su análisis, o que juega todavía alternando con sus juegos constructivos. Comenzará a construir una ciudad juntando las casas de diferentes modos y colocará un muñequito que lo representa a él mismo, haciendo las veces de policía que regula el tráfico. Este policía estará siempre atento para que los coches y los carros no se choquen, para que las casas no se estropeen o para que los peatones no sean derribados por los automóviles, mientras que en juegos anteriores la ciudad era estropeada por vehículos que chocaban y la gente era estropeada. En un periodo todavía anterior, tal vez su sadismo se manifestó de una forma más directa y acostumbraba a mojar, quemar y cortar toda clase de cosas que simbolizaban el interior de su madre y sus contenidos, es decir, el pene de su padre e hijos, mientras que al mismo tiempo estos actos destructivos representaban el daño que quería que el pene de su padre hiciera ahí también. Como una reacción a estas fantasías sádicas, en las cuales el violento y poderoso pene, el de su padre y el suyo, representado por los coches en movimiento, destruye a su madre y daña a los niños dentro de ella, representados por los muñequitos. Tiene ahora fantasías de restauración del cuerpo de ella, la ciudad, en todas las formas en que previamente la había dañado. Tendencias restitutivas y actividades sexuales. Se ha dicho repetidas veces en estas páginas que el acto sexual es un medio muy importante para dominar la ansiedad para ambos sexos. En los primeros estadios del desarrollo del niño, el acto sexual, además de sus fines libidinales, sirve para destruir o dañar el objeto, aunque las tendencias positivas están ya en función detrás de la escena. En los estadios posteriores sirve para restaurar el cuerpo dañado de la madre y así dominar la ansiedad y la culpa. Al estudiar las fuentes subyacentes de la actitud homosexual de la niña, hemos visto qué importante es para ella la idea de un pene benéfico y de la impotencia constructiva en el acto sexual. Lo que se ha dicho ahí se aplica igualmente para la actitud heterosexual del hombre. Bajo la supremacía del estadio genital, atribuye su pene en copulación la función no solo de proporcionar placer a la mujer, sino la de reparar en ella todo el daño que han hecho su pene y el de su padre. Al analizar niños, nos hallamos con que suponen que el pene realiza toda clase de funciones curativas y de limpieza. Si durante su periodo de omnipotencia sádica de niño ha usado su pene en su imaginación con fines sádicos, tales como inundar, envenenar o quemar cosas con su orina, en su periodo de restitución lo considerará como un extinguidor de fuego, un cepillo de limpiar o una vasija llena de medicamentos curativos. Así como su creencia anterior en las cualidades sádicas de su pene involucraba una creencia en el poder sádico del pene de su padre, así ahora su creencia en su pene bueno involucra una creencia en el pene bueno de su padre. Y del mismo modo que antes sus fantasías sádicas transformaron el pene de su padre en un instrumento de destrucción para su madre, así ahora sus fantasías restitutivas y sentimientos de culpa lo van a transformar en un órgano beneficioso y bueno. Como consecuencia, su miedo al superyo malo, derivado de su padre, disminuye
y ahora puede dejar de identificarse con su padre malo en sus relaciones con objetos reales. Identificación que se basa en parte sobre su identificación con su objeto ansiedad, y puede identificarse con más fuerza con su padre bueno. Si su yo puede tolerar y modificar una cierta cantidad de sentimiento destructivo contra su padre, y si su creencia en el pene bueno de su padre es bastante fuerte, puede sostener tanto su rivalidad con su padre, que es esencial para él, en el establecimiento de una posición heterosexual, como su identificación con él. Su creencia en el pene bueno de su padre aumenta la atracción sexual que siente por las mujeres, porque en sus fantasías ellas entonces contendrán objetos que no son tan peligrosos y objetos que, a causa de su actitud homosexual en la que el pene bueno es un objeto de amor, son realmente deseables. Sus impulsos destructivos retendrán como objeto el pene rival de su padre, y sus impulsos positivos estarán principalmente dirigidos hacia su madre. Significado de la fase femenina en la heterosexualidad. El logro final de una posición heterosexual depende de que la primera fase femenina del desarrollo del niño haya seguido un curso favorable y se haya vencido con éxito. En un artículo anterior he puntualizado que el niño a menudo compensa sus sufrimientos de odio, ansiedad, envidia e inferioridad que surgen de su fase femenina, reforzando su orgullo en la posesión de un pene, y que desplaza este orgullo sobre actividades intelectuales. Este desplazamiento forma la base de una actitud muy perjudicial de rivalidad hostil hacia la mujer, que afecta la formación de su carácter del mismo modo que la envidia del pene las afecta a ellas. La ansiedad excesiva que siente a causa de sus ataques sádicos al cuerpo de su madre se transforma en fuente de perturbaciones muy graves en sus relaciones con el sexo opuesto. Pero si su ansiedad y sentimiento de culpa se hacen menos agudos, serán aquellos mismos sentimientos que hacen surgir los diversos elementos de sus fantasías de restitución, los que lo capacitarán para lograr una comprensión intuitiva de la mujer. Esta fase femenina temprana tiene todavía otro efecto favorable en las relaciones del niño con la mujer en la vida futura. La diferencia entre las tendencias sexuales del hombre y de la mujer exige, como sabemos, diferentes condiciones psicológicas de gratificación para cada uno, y conduce a cada uno a buscar el logro de requerimientos diferentes y mutuamente incompatibles en sus relaciones del uno para con el otro. Por lo general, la mujer necesita tener el objeto de su amor siempre con ella, dentro de ella, mientras que el hombre, debido a sus tendencias psicosexuales orientadas hacia el mundo exterior y a su método de dominar la ansiedad, está inclinado a cambiar con frecuencia de objeto de amor, aunque su deseo de conservarlo en lo que representa a su madre buena va en contra de esta tendencia. Si él, a pesar de estas dificultades, puede sin embargo comprender con simpatía la necesidad psíquica de la mujer, será en gran parte debido a su temprana identificación con su madre, porque en esta fase él introyecta el pene de su padre como objeto de amor, y son los deseos y las fantasías que tiene en conexión con este las que, si su relación con su madre es buena, lo ayudan a comprender la tendencia de la mujer a introyectar y conservar lo que ama. Además, el deseo de tener niños de su padre, que surge de esta fase, lo conduce a considerar a la mujer como a su hijo, y él desempeña el papel de la madre bondadosa frente a ella. De este modo, también satisface los deseos de amor de su compañera, que surgen de su fuerte ligazón a la madre. Así, y solo de este modo, sublimando los componentes instintivos femeninos de él y sobreponiéndose a sus sentimientos de envidia, odio y ansiedad frente a su madre, podrá consolidar su posición heterosexual en el estadio de supremacía genital. Ya sabemos por qué causa el estadio genital ha sido alcanzado plenamente. Sería condición necesaria para la potencia sexual que el niño creyera en la bondad de su pene, es decir, en sus capacidades restitutivas por medio del acto sexual. Esta creencia tiene su base concreta en la creencia de que el interior de su cuerpo está en buen estado. En ambos sexos,
Las situaciones de ansiedad que surgen de supuestos acontecimientos destructivos, ataques y luchas dentro del cuerpo del sujeto y que se mezclan con situaciones de ansiedad relacionadas con acontecimientos similares dentro del cuerpo de la madre, constituyen las situaciones de peligro más profundas. El temor a la castración, que es solo una parte, aunque importante, de la ansiedad que siente con respecto a todo el cuerpo, oscurece en el hombre todos los otros miedos y se hace dominante. Pero esto es precisamente debido a que una de las fuentes más profundas a las que se remontan las perturbaciones de su potencia sexual es su ansiedad sobre el interior de su cuerpo. La casa o ciudad que el niño construye varias veces con tanta ansiedad en sus juegos significa no solo el cuerpo intacto y renovado de la madre, sino también el suyo propio. Reforzamiento secundario del orgullo del pene. Al describir el desarrollo del niño, he llamado la atención sobre ciertos factores que tienden, según creo, a aumentar aún más la importancia central que el pene posee para él. Pueden resumirse como sigue. 1. La ansiedad que surge de sus primeras situaciones de peligro, sus miedos a ser atacado en todas las partes de su cuerpo y en su interior, que incluye todos los miedos que acompañan a la posición femenina. Está desplazada al pene como órgano externo, donde puede ser dominada con más éxito. El creciente orgullo que el muchacho siente por su pene y todo lo que éste involucra, puede decirse que es también un método de dominar aquellos miedos y desilusiones que su posición femenina le presenta más particularmente. 2. El hecho de que el pene es un vehículo, primero de la omnipotencia destructiva del niño y después de su omnipotencia creativa, aumenta su importancia como medio de dominar la ansiedad, contribuyendo así a sus sentimientos de omnipotencia, ayudándole en su tarea de examen de la realidad y a promover sus relaciones de objeto, en realidad poniéndose al servicio de esta función importante de dominar la ansiedad. El pene es puesto en relación especialmente íntima con el yo y se transforma en un representante del yo y de lo consciente, mientras que el interior del cuerpo, las imagos y las heces, es decir, lo que es invisible y desconocido, es equiparado al inconsciente. Además, analizando pacientes masculinos, niños y hombres, he encontrado que a medida que disminuían sus miedos y sus malas imagos y heces, el inconsciente, que eran muy importantes dentro de ellos, aumentaba su creencia en su propia potencia sexual y el desarrollo de su yo ganaba fuerza. Este último efecto es debido en parte al hecho de que el miedo disminuido del niño a su superyo malo y al contenido malo de su cuerpo le permite identificarse mejor con los objetos introyectados buenos y contribuye así a un mayor enriquecimiento de su yo. Tan pronto como estabiliza con bastante firmeza su confianza en la omnipotencia constructiva de su pene, su creencia en el poder del pene bueno de su padre dentro de él formará la base de una creencia secundaria en su omnipotencia, que mantendrá y reforzará la línea de desarrollo establecida ya por él para su propio pene. Y según se ha dicho, el resultado de su creciente relación con sus objetos será que sus imagos fantásticas retrocedan al fondo, mientras que sus sentimientos de odio y miedo a la castración se dirigirán y centrarán alrededor del Padre Real. Al mismo tiempo, sus tendencias restitutivas se dirigen cada vez más a los objetos externos y los métodos de dominar la ansiedad se hacen más reales. Todos estos progresos en su desarrollo van paralelos con la creciente supremacía de su estadio genital y caracterizan los estadios posteriores de su conflicto edípico.